Creed en sus profetas. Miércoles 6 de agosto 2025. Levítico 22. El Señor habló a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que traten con reverencia las cosas sagradas de los hijos de Israel, para que no profanen mi santo nombre en aquello que me han consagrado, yo el Señor. Diles: a través de sus generaciones todo hombre de sus descendientes que estando impuro se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, tal persona será excluida de delante de mí, yo el Señor. El hombre de los descendientes de Aarón que sea leproso o padezca de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté purificado. El que toque alguna cosa inmunda por contacto con un cadáver, o la persona que haya tenido emisión de semen, o quien haya tocado cualquier reptil y por tanto ha quedado impuro, o quien haya tocado a alguien impuro, fuera cual fuera su impureza, la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer, y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. A la puesta del sol quedará purificado. Después podrá comer de las cosas sagradas, porque éstas son su alimento. No comerá un animal mortecino ni uno despedazado, contaminándose por ello, yo el Señor. Ellos pues guardarán mi ordenanza para que no carguen con la culpa por esto, ni mueran por haberla profanado, yo el Señor, el que los santifico. Ningún extraño podrá comer de lo que es sagrado, ni el huésped del sacerdote ni el asalariado lo podrán comer. Pero la persona que el sacerdote haya comprado con su dinero podrá comer de ello, y los que hayan nacido en su casa, estos podrán comer de su alimento. Si la hija del sacerdote se casa con un hombre extraño, ella no podrá comer de la ofrenda alzada de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote ha quedado viuda o está divorciada y no teniendo hijos, ha vuelto a la casa de su padre como en su juventud, ella podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. El que por inadvertencia coma algo sagrado, añadirá a ello un quinto de su valor, y lo dará al sacerdote junto con lo sagrado. No profanarán pues las cosas sagradas que los hijos de Israel apartan para el Señor, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor, el que los santifico. Los animales para los sacrificios. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presenta su sacrificio en cumplimiento de cualquier voto o de cualquier ofrenda voluntaria que presenta en holocausto al Señor, para que le sea aceptado, será un macho sin defecto, ya sea toro, cordero o cabrito. No ofrecerán ningún animal con defecto, porque no le será aceptado. Asimismo, cuando alguien ofrezca un sacrificio de paz al Señor, sea en cumplimiento de un voto, o sea como una ofrenda voluntaria para que sea aceptado, será sin defecto, tanto de las vacas como de las ovejas. No ha de haber efecto en él. El animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o tiñoso, no lo ofrecerán al Señor. No pondrán de ellos una ofrenda quemada sobre el altar del Señor. Podrás presentar como ofrenda voluntaria el toro o el carnero que tenga un miembro desproporcionado o atrofiado, pero no será aceptado como cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor un animal con los testículos heridos o dañados, arrancados o cortados. No harán esto en su tierra. Tampoco los aceptarán de manos de los extranjeros para ofrecerlos como alimento de su Dios, porque están deformados y tienen defectos. No les serán aceptados. El Señor habló a Moisés diciendo: Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará con su madre 7 días. Desde el 8º día en adelante será aceptado en sacrificio, como ofrenda quemada al Señor. No degollarán en el mismo día una vaca o una oveja junto con su cría. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracias, los sacrificarán de manera que les sea acepto. El mismo día se comerá. No dejarás nada de él hasta la mañana. Yo el Señor. Guarden pues mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo el Señor. No profanen mi santo nombre, pues yo he de ser santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor el que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo el Señor. Patriarcas y Profetas, capítulo 21. José y sus hermanos. Los hijos de Jacob volvieron a su padre con la grata noticia: José aún vive, y él es Señor en toda la tierra de Egipto.
Al principio el anciano se sintió abrumado. No podía creer lo que oía, pero al ver la larga caravana de carros y animales cargados y a Benjamín otra vez con él, se convenció y lleno de gozo exclamó: «Con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir». Quedaba otro acto de humillación para los 10 hermanos. Confesaron a su padre el engaño y la crueldad que durante tantos años habían amargado la vida de él y la de ellos. Jacob no los había creído capaces de tan vil pecado, pero vio que todo había sido dirigido para bien y perdonó y bendijo a sus descarriados hijos. Muy pronto el padre y los hijos con sus familias, sus rebaños y manadas y muchos asistentes se pusieron en camino a Egipto. Viajaron con corazón regocijado, y cuando llegaron a Beerseba, el patriarca ofreció sacrificios de agradecimiento e imploró al Señor que les otorgara una garantía de que irían con ellos. En una visión nocturna recibió la divina palabra: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver». La promesa: «No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente», era muy significativa. Se había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente, y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la 4ª generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel habrían tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido crecimiento, y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Al llegar a Egipto, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Allí fue José en su carro oficial acompañado de un séquito principesco. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición. Un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos al faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus hogares. La gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a que se expondrían en una corte pagana. Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les preguntara, le dijeran francamente su ocupación. Los hijos de Jacob siguieron este consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra, y no a permanecer allí, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. El rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en la tierra de Gosén. Poco tiempo después, José llevó también a su padre para presentarlo al rey. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza, había tenido comunión con el monarca más poderoso, y ahora, con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo al faraón. En su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad estuviera listo para morir, pero todavía se le otorgaron 17 años en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los habían predecido. Jacob vio en sus hijos evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Él mismo estaba rodeado de todas las demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto podía dispensar.
y feliz en la compañía de su hijo por tanto tiempo perdido, descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. Cuando sintió que se aproximaba la muerte, mandó llamar a José. Aferrándose siempre con firmeza a la promesa de Dios referente a la posesión de Canaán, dijo: «Te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». José prometió hacerlo, pero Jacob no estaba satisfecho con esto. Le pidió que le jurara solemnemente que lo enterraría junto a sus padres en la cueva de Macpela. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio, y si ellos eligieran unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y la distinción. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Dijo Jacob: «Ahora bien, tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos». Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera, uno de los privilegios de la primogenitura, perdida por Rubén, había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel.